primeramente doy gracias a Dios porque ya este es el primer domingo como pastor ahora de aquí de la iglesia, y agradezco enormemente a Dios por esta gran oportunidad. Yo sé que mi nombre está complicado, ya ni lo digo, ya nada más le digo que me diga Antoine. Acuérdese del atún, hay algo ahí parecido, le quita la segunda N y la segunda A y pues dice atún prácticamente, ¿no? Nada más no me vaya a decir hermano atún o algo parecido, ¿no? Pero para que más o menos. Y yo sé que todos van a batallar con mi apellido, de repente me ponen el guión entre Torres y Orozco, que es lo correcto, pero a veces no ponen un espacio que se supone que debiera de haber, pero no se apuren, ni los del INE se lo saben bien, entonces pues tampoco le voy a pedir que usted se lo sepa bien, ¿verdad? Ya con que me diga hermano, pastor o algo parecido está bien, y agradezco a Dios por esta gran oportunidad. Hermanos, ¿quién tiene calor en esta hora? ¿Pueden levantar su mano los que tengan calor? De arriba, de abajo. Decía una hermana que cuando iba a las tortillas y quería evangelizar, le preguntaba, ¿verdad que hace mucho calor? Y le decía, sí. ¿Se imaginan el infierno? Yo por eso yo creo en Jesús y me voy a ir al cielo, ¿no? Entonces, si ahorita siente calor, no crea que es una estrategia de los diáconos o de alguien más que haya dicho, vamos a hacer que sientan los hermanos qué es vivir en el infierno y para que se arrepientan bien, sino que hubo unas complicaciones, pero primeramente Dios se van a resolver pronto. Amén. Entonces, ahorita los que son team calor han de estar disfrutando bastante, pero uno que suda mucho, no. Entonces, vamos a meditar en su palabra. Y antes de meditar, hermanos, en esto, quisiera iniciar esta serie de sermones hablando sobre el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es bastante interesante, pero quisiera que nos pudiéramos concentrar en una cosa en particular. En la historia de Nehemías, quisiera recapitular un poco las cuestiones históricas muy rápidamente para entender en qué momento de la historia del pueblo de Israel estamos. Después de que el pueblo de Israel se estableció como nación, ya David fue el segundo rey, se estableció como nación. Después, cuando muere David, entra el rey Salomón. Cuando entra el rey Salomón, que tiene muchas mujeres, que es muy sabio, no, a lo mejor no tanto porque iba a tener muchas suegras, pero teniendo muchas mujeres, concubinas y muchas otras mujeres, por esa idolatría tanto a las mujeres y metiendo otros dioses paganos, el reino se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá, ¿no? 10 tribus arriba, 2 tribus abajo, ¿no? Haciendo esta división, el reino del norte, el reino de Israel, tuvo puros dioses, puros reyes paganos, pura idolatría y muchas cosas malas. Y hubo diferentes profetas que iban y hablaban al pueblo, les exhortaba y les decía, si no hacen lo correcto delante del Señor, vendrá un instrumento del Señor para su justicia, no iban a ser dispersados. Se cumplió ese momento, vino el reino de Asiria, prácticamente destruyó todo lo que era el reino del norte y fueron dispersados todas las personas de Israel. En el reino de Judá, que era el reino del sur, 2 tribus solamente, no les fue tan mal, pero el detalle está en que también tuvieron reyes buenos, tuvieron reyes malos, y también llegó ese momento que también Dios les exhortó por medio de profetas que iban a llegar un instrumento de su justicia para dispersar al pueblo si no hacía lo correcto, y se cumplió ese momento. Y eso fue por medio del reino de Babilonia. ¿Sí? Vienen Nabucodonosor, vienen diferentes, en dos ocasiones vienen, rodean al pueblo y se llevan parte del pueblo, y el pueblo queda destruido, el pueblo de Israel, ¿no? Bueno, viene siendo el pueblo de Judá, el reino del sur, todo queda destruido. Ahí estaba Jerusalén, la capital, y todas esas cuestiones. En medio de ello, después de un tiempo, más de 70 años después, empiezan 3 deportaciones, 3 regresos del pueblo. Primero por Zorobabel, que se relata en el libro de Esdras, en los primeros 6 capítulos. Después por Esdras, otra cantidad de personas regresan a Jerusalén. Y lo que es en el libro de Nehemías, ya después de toda esta recapitulación, Nehemías entra en ese momento en el cual, con la ayuda del rey, que lo vemos en el capítulo 2, Nehemías viene y agarra a otro tanto de personas de Jerusalén y los lleva a Jerusalén, pero ahora entender que Jerusalén se encontraba sin murallas, ¿sí? Se encontraba completamente a la merced de cualquier otro pueblo que quisiera venir a invadirlos, destruirlos nuevamente y dispersarlos, ¿no? Por eso de ahí inicia el libro de Nehemías con este copero, simple y sencillamente era un copero del rey, ¿no? Entendiendo todo este contexto,
y hablando de manera particular del tema que quisiera mencionar en esta hora. El tema que quisiera hablar es la carga que inicia toda verdadera restauración. El libro de Nehemías se trata prácticamente de la restauración del pueblo de Israel, de volver a reconstruir las murallas, ¿sí? Y esto vamos a enfocarnos principalmente durante toda la serie de sermones a dos cosas en particular. Una, a la reconstrucción de la iglesia. No estoy diciendo que la iglesia esté destruida ni nada parecido, pero algo importante que debemos de reconocer: todas las iglesias son imperfectas. ¿O usted conoce una iglesia perfecta? ¿No? Todas las iglesias tienen sus detalles, ¿sí? En una ocasión llegué a una iglesia y una hermana me dijo: hermano, le voy a avisar que lo que le espera, fulano de tal nunca viene, perengano nunca hace las cosas bien, aquel no predica bien, no enseña bien, y me contó a todos los hermanos de la iglesia. Lo bueno que eran pocos, ¿no? Y no tardó demasiado, ¿no? Pero a lo que voy es a esto: si bien todos, creo yo, aquí presentes podemos detectar errores, fallas de la iglesia, debemos de, más que enfocarnos en las fallas, enfocarnos qué es lo que debemos de hacer, no solamente en este aspecto de la iglesia, sino también en el aspecto de nuestra familia, ¿sí? Quisiera que nos pudiéramos enfocar. También muchas veces lo que nosotros sabemos que nuestra familia es perfecta. No, ¿verdad? A lo mejor porque estamos ahí nosotros, pero nuestra familia no es perfecta, tiene errores, tiene cosas, nosotros tenemos cosas a mejorar, nuestro cónyuge, algunos van a decir: no, yo soy perfecto, mi cónyuge es el del problema, ¿no? Pero realmente todos tenemos uno que otro, mejor dicho, muchos problemas para restaurar a nuestra familia, y en parte podríamos ser nosotros y en parte podrían ser otras personas, pero quisiera que nos pudiéramos concentrar en estos dos temas particulares: la restauración de la iglesia y la restauración de nuestra familia, ¿sí? Y para iniciar esta restauración, me gustó esta pequeña historia de Robert Murray, que era un pastor, al cual dice que en una ocasión, viendo las dificultades de su iglesia, viendo que no asistían muchos, viendo que tenía muchas dificultades dentro de su iglesia, no era esta, era otra iglesia, no se apure, como en muchas hay, lo primero que hizo, empezó a orar todos los días por su iglesia, pero oraba con lágrimas, rogando al Señor que viniera un avivamiento para su iglesia. Y en una ocasión le preguntaron, después de que empezó su ministerio a ser muy particular en diferentes áreas y su iglesia pudo crecer, le preguntaron cuál fue la clave o el secreto para poder obtener eso. Y contestó: arrodíllate, inclina tu cabeza y llora por los pecados del pueblo como si fueran tuyos. Eso es lo principal que dijo. Repito: arrodíllate, inclina tu cabeza y llora por los pecados del pueblo como si fueran tuyos. No vayan a decir del pastor, no, tuyos, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Normalmente, lo más fácil que se me hace explicarlo, ¿qué pasa, hermano, cuando la selección mexicana gana? ¿Quién ganó? Ganamos. Cuando gana la selección mexicana, decimos nosotros: ganamos, todos nosotros, ¿verdad? Todo México ganó. Pero cuando pierde la selección, ¿qué pasó? Pues perdieron ellos, ¿no? No le echan ganas, no les pagan bien, ya nada más están esperando el pago y un millón de cosas más, ¿no? Si nosotros vemos en este primer capítulo de la vida de Nehemías, vamos a encontrar tres características, o es de lo que quiero hablar, de tres características de un corazón que Dios usa para la restauración. Tres características de un corazón que Dios usa para la restauración. Y la primera característica, del verso 1 al 4, la vamos a encontrar, y es la sensibilidad espiritual ante la ruina del pueblo. Nehemías vivía lejos, muy lejos de lo que estaba Jerusalén, y de hecho él vivía, pues
por así decirlo, muy cómodamente porque era parte de la corte del rey, ¿no? Vivía simple y sencillamente como copero del rey, no había mucho que hacer. Era una persona de mucha confianza, tenía que probar todo lo que el rey comía antes de, porque no vaya a ser que al rey lo envenenaban y si algo le pasaba a Nehemías, pues estaba envenenado y si no, pues ya, ¿no? Pero tenía que ser de mucha confianza para que él no pudiera ser corrompido y a propósito vaya a querer envenenar al rey. Pero mencionando esto, Nehemías empieza a recabar información. En el verso 3, yo lo leo, y usted me sigue con su vista, y dice, y me dijeron, hablando de que esta persona que le mencionó lo que estaba sucediendo, dice, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y los muros de Jerusalén están derribados y sus puertas están quemadas a fuego. Había una gran tragedia espiritual. El lugar, la ciudad santa que Dios había preparado como parte de su pueblo, de su pacto, estaba en ruinas. El muro había sido destruido, la ciudad estaba vulnerable. Y la reacción de Nehemías, hermanos, nos muestra qué es lo que hay en el corazón de este hombre, de este simple copero, por así decirlo, ante la situación del pueblo. Si me sigue con su vista, en la primera parte del verso 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté, ¿y qué dice? Y lloré, e hice duelo por algunos días, ¿sí? Cuando esto lo menciona Nehemías, y esto lo escuchamos nosotros, cuando escuchamos como situaciones que la iglesia está en problemas, la iglesia tiene diferentes dificultades, ¿qué podemos pensar nosotros? Pues allá que los arreglen los ancianos, los diáconos. Ya ven, ¿por qué no hacen las cosas bien? ¿No? Volvemos a lo mismo, perdieron, ¿no? Nehemías lo primero que hace ante esta situación es el lamento. Y no dice, bueno, pues ni modo, es lamentable, yo estoy hasta acá, ¿qué podría hacer yo? ¿No? De hecho, ahorita lo vamos a ir viendo. Nehemías no es indiferente ante esta situación que estaba pasando el pueblo, no se justifica, no dice, no hermano, pues es que yo no puedo hacer nada. Me acuerdo muy presente en una ocasión una hermana que mencionaba algo así, hermano, en la iglesia solamente se cantan cantos contemporáneos y parecemos iglesia pentecostés. Yo quisiera que pudiéramos entonar himnos, ¿no? Curiosamente esta hermana tocaba el piano muy bien y yo le dije, hermana, pues no se diga más, usted sabe tocar el piano, allá hay un piano, pues ayúdenos a tocar. Y le hizo casi como Cantinflas, dijo mucho, habló mucho y no dijo nada, pero lo único que se le entendió era de que ella no quería, o ella no podía, o un millón de excusas, pero que ella no estaba disponible, ¿no? No sé si a usted le suena, no sé, pero a veces sabemos personas que nos quejamos de muchas cosas, de la iglesia, de la familia y de un millón de cosas, pero cuando preguntamos, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿O qué debemos de hacer? ¿O cómo vamos a contribuir tú y yo para resolver esto? Así, nada más se oye el clima, muy apenas. ¿Por qué? Nehemías, hermanos, vemos que lo primero que hace, no dice, bueno, ya me voy, ya voy a preparar eso y el otro, no, lo primero es que se duele por la situación del pueblo. Creo yo que es necesario que podamos tener un poco de atención ante nuestra situación como iglesia, pero también como familia, que podamos ver cuál es nuestra situación y preguntarnos, ¿realmente estamos bien delante de nuestro Dios? ¿Sabe? Jesús verdaderamente fue sensible ante la situación espiritual del pueblo, nos dice su palabra, Jesús lloró, pero también me gusta lo que dice en Lucas capítulo 19, verso 41 y 42, y dice, cuando llegó cerca de la ciudad, que es después de la entrada triunfal, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si tú también conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto a tus ojos, porque vendrán los días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con valle y te sitiarán, que viene siendo lo que sucede contra el pueblo, que son completamente destruidos en el año 70, dice, y por todas partes te estrecharán, verso 44, y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti,
y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste a tu tiempo de tu visitación. ¿A qué voy con ello, hermano? Lo que vemos de los grandes hombres de Dios, por ejemplo, Nehemías, ante la situación del pueblo, le dolió y tuvo gran tristeza por la situación. Jesús, ante el ver la situación de Israel, que no entendía que Dios les había visitado, que Jesús era el Dios con vosotros, también tuvo tristeza por el pueblo. Y aquí hay una lección importante para nosotros. La restauración de la iglesia o de nuestras familias o de la vida personal no comienza con estrategias, sino con una sensibilidad espiritual. ¿Dónde están los cristianos que lloran por la condición de la iglesia, que lloran por la condición de su familia? ¿Dónde están aquellos que comprenden que hemos pecado contra Dios? Y lo primero es lamentarnos por la situación, pero segundo, que es lo que podemos encontrar del verso 5 al verso 10, tampoco todavía es actuar, sino es una dependencia. Decíamos, estamos hablando de las características de un corazón que Dios usa para la restauración. Decíamos que la primera característica es la sensibilidad espiritual ante la ruina del pueblo. La segunda es la dependencia constante en oración. En el verso 4, después de que dice que él dolió en gran manera, dice en el parte del verso 4, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. No sé si usted podamos ver esto en nuestra vida, pero muchas veces, en lugar de contemplar que Dios es el que nos puede ayudar, creo yo que pensamos que solamente nosotros nos podemos ayudar o solamente todo depende de nosotros, porque al ver una situación difícil, lo primero que decimos son cosas como, bueno, ¿qué voy a hacer? Antes de planear, antes de orar, antes de cualquier cosa es, ¿qué tengo que estar haciendo? ¿No? Y debemos de entender algo, nosotros no somos autosuficientes, somos dependientes de Dios, que son cosas muy diferentes. Y en esta dependencia de Dios, lo primero que hace Nehemías, no solamente reconoce la situación del pueblo, sino que ora al Dios de los cielos. La verdadera sensibilidad espiritual siempre desemboca en una profunda dependencia de Dios. La restauración no comienza con las manos. La restauración de la iglesia, de la familia, del pueblo, no comienza con nuestras manos, comienza con nuestras rodillas inclinadas en piso delante de Dios, rogando que Él sea dándonos la fuerza. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano, ¿qué dice? Los que trabajan en ella, es en vano completamente. Y es interesante, a partir del verso 5 empieza a hablarnos de esta oración, y la primera parte del verso 5 dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman, guarda y guarda sus mandamientos. Y eso es sumamente importante. Nehemías comienza con una oración hablando de no hablando de sus necesidades, sino de quién es Dios. Reconoce primero que Él es el soberano, porque dice Dios de los cielos. Después dice que Él es poderoso, porque dice fuerte, grande y temible. Y tercero, reconoce que Él es fiel, porque dice guardas el pacto y la misericordia. Esta clase de oración nos enseña que una restauración genuina ocurre cuando el pueblo vuelve a confiar plenamente que Dios, ¿quién es Dios? Y no solamente en lo que Dios hace, sino reconocer quién es Dios. Nuestra fe comienza, hermano, al momento de reconocer quién es Dios. Y decíamos en tres formas sencillas: Dios es soberano, Dios es poderoso y Dios es fiel. Y cuando Nehemías entiende, cuando Nehemías ora eso, no solamente termina ahí, sino que en el verso 6 al 7 dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de noche y de día. ¿Cuándo oraba Nehemías? ¿Oró un momento? No, dice de noche y de día, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, ¿qué dice? Pero ¿quién los cometió? ¿Por quién está pidiendo perdón Nehemías? ¿Por los pecados del pueblo? Dice que hemos cometido contra ti.
Nehemías no dice ellos cometieron. ¿Qué dice? Hemos cometido. En la vida conyugal, hermano, en la vida matrimonial, algo que debemos de estar siempre, siempre seguros, que cuando hay un problema, en la mayoría, por no decir todos, la culpa es de quién? De ambos, de dos. Cuando hablamos de la iglesia, hermano, la culpa, cuando hay errores, equivocaciones, la culpa no es de uno, ni de dos, ni de un consistorio, ni de nada más la junta de diáconos, de la iglesia. Hermanos, solamente hay dos cosas que podemos hacer como cristianos: construir o destruir. Solamente hay dos, y ni siquiera hay un punto intermedio, porque si usted dice, no, yo no hago nada, yo nada más termino el culto y me voy como si me estuviera persiguiendo el diablo, para no ser parte de ahí de todos, hermano, hasta eso es destruir. Repito, en la iglesia o construimos o destruimos, no hay puntos intermedios. Dice mi madre, o servimos o no servimos, pero no en el sentido de no servir a los demás, de no servir, pero nada más hay esas dos opciones. ¿Y por qué digo ello? Nehemías, después de que oró y menciona todo esto, confieso los pecados del pueblo que hemos cometido contra ti, si yo, y confiesa y dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y dice poquito, no, dice en el verso 7, en extremos nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Se acuerda que de la plática que tuvimos como matrimonio, de la conferencia que se dio de matrimonios, una de las constantes que tratamos de hacer muchas veces es tratar de aminorar el pecado y decir, híjole, es que nada más fue una mentirita? ¿Y de qué color? Blanca, ¿verdad? Hasta le ponemos colores ya a nuestros pecados. No, solamente fue esto, solamente hice esto, y tratamos de aminorar, ¿no? Nehemías no dice, ay, es que nada más pecamos tantito, híjole, se nos chispoteó, ¿no? Nehemías dice, hemos pecado, y hemos pecado al extremo, ¿no? Yo y la casa de mi padre, ¿no? Hermanos, no solamente basta con saber los errores de nuestra familia, los errores de nuestra iglesia, sino que también es necesario confesar nuestros pecados, porque somos parte de esa familia y porque somos parte de ¿qué? De esta iglesia. En el verso 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que dices a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Y continúa diciendo las promesas de Dios, que a pesar de que fueran esparcidos, Dios tiene misericordia para volverlos, para regresar a pesar de todas estas cosas. Pero una palabra muy importante que dice en estos versículos, dice, le dice al Señor, acuérdate ahora de la palabra que dices a Moisés. Le está diciendo, tú eres un Dios de pactos, tú cumples tus promesas, y te ruego que te acuerdes de esa promesa que tú le hiciste a Moisés, que tú prevalecerás con tu pueblo, que a pesar de los errores, que a pesar de las equivocaciones, si tu pueblo viene en arrepentimiento y fe, ahora nosotros conocemos que dice, abogado justo tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, ¿no? Si confesares tus pecados, Él es bueno y justo para perdonar. Y confiamos en esas promesas y descansamos en esas promesas. La dependencia constante en la oración es la marca que alguien que sabe, la dependencia constante en la oración es la marca de alguien que sabe que la restauración es obra de Dios y no de los hombres. Jesús mismo vivió en constante dependencia al Padre. Siendo Jesús, hermano, vivió en dependencia al Padre en oración. ¿Cuánto más nosotros no debiéramos de vivir en dependencia ante el Señor? Cuando el pueblo ora, Dios actúa. Cuando los líderes oran, el Señor guía. Cuando hay confesión, Él restaura.
La reforma espiritual comienza, repito, no con manos, sino con rodillas. Y tercero y último, hermanos, la última característica del corazón que Dios usa para iniciar la restauración, lo encontramos en el verso 11. Casi la segunda parte, pero lo voy a leer todo de nuevo el verso 11. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Pero esta última parte del verso 11, quisiera que nos pudiéramos concentrar, que dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. La oración de Nehemías no era para que otros hicieran algo. Él mismo estaba dispuesto a ser parte de la respuesta. Y la tercera característica, hermano, del corazón que Dios usa para iniciar la restauración es la disponibilidad personal para ser instrumento de Dios. Ya dijimos que lo primero que debemos de hacer es dolernos por la situación del pueblo, dolernos por la situación de nuestra familia, dolernos por la situación de la iglesia. Decíamos que debemos de vivir, segundo, debemos de vivir en completa dependencia al Señor, sabiendo que Él hace la obra. Pero la tercera, hermano, no solamente es ver los problemas, sino ser parte, no del problema, sino de la solución del problema, ¿no? Recuerde, hay dos equipos, el equipo del problema y el equipo de la solución del problema. No hay el que contempla el problema, no. O somos parte de la solución o somos parte del problema. Yo le quisiera que se pudiera usted preguntar, no se exhiba aquí, pero pregúntese en su matrimonio, ¿en qué lado está usted? ¿El que hace más problema o el que busca resolver los problemas que ya hay? La oración de Nehemías no era para que los demás hicieran algo, no era para que decir, Señor, he aquí el problema, envíalo a él, ¿no? O a aquel, sino es, aquí está el problema, envíame a mí. Nehemías sabía que el rol en que estaba en la corte no era un accidente. Dios lo había colocado estratégicamente como copero del rey Artajerjes. Mañana y el siguiente domingo hablaremos del rey Artajerjes. Pero algo interesante de esto es que Nehemías no dijo, yo soy un copero y hay muros derribados, yo qué sé de muros. No dijo eso Nehemías. No dijo, pues allá están los que sí guardan a Israel, que ellos hagan algo. Ahorita en esos tiempos de guerra y dificultad, nosotros podemos decir, híjole, están en guerra, pues vamos a orar por ellos. Eso de mandar ayuda, mandar una ofrenda, mandar algo, no, hay que orar por ellos, gloria al Señor, ¿no? Que está bien orar, pero no solamente es eso, hermano. ¿A qué voy con ello? Es necesario, hermano, que usted y yo veamos el problema y digamos, no importa que yo no sepa o yo no esté la persona más capacitado, sino la persona dispuesta a poder contribuir a la solución de los problemas. La disponibilidad de Nehemías nos confronta. A veces oramos por avivamiento, por restauración, por transformación, pero no queremos ser nosotros los instrumentos. Cuando Dios busca a alguien para comenzar su obra, Él no busca necesariamente a los más capaces, sino a los más disponibles. ¿Usted cree que Pedro, hermano, que era pescador y muy impulsivo, cree que era la persona más capaz para dirigir a la iglesia? ¿Usted cree que Pablo, aquel que persiguió cristianos, que los agarraba de las greñas, ¿no? A los que podía, ¿verdad? Y los llevaba al Coliseo romano para que sean muertos, era el más capaz para predicar la palabra? En el seminario muchas veces le pregunté al Señor, ¿y yo por qué? Pero no como en forma de queja, sino en forma de ver todos mis defectos. Tengo dislexia, tengo muchos problemas con mi habla y otros aspectos, muchas dificultades, muchas cuestiones familiares y muchas otras cosas que no están ustedes para saberlo ni yo para contárselo y luego se los cuento.
Y yo le preguntaba al Señor, ¿y yo por qué? Decía un pastor, no te preocupes, hijo, si Dios usó la quijada de un burro, pues que no use un burro completo. Hermanos, Dios usó un copero, no le voy a decir burro a usted, pero Dios usó un copero, que no tenía nada que ver con saber construir muros, ni ser un líder, ni nada parecido, pero Dios lo había puesto en una situación importante como copero del rey para poder interceder. Él obtuvo recursos, él obtuvo privilegios, él tuvo muchas cosas para poder ser de ayuda del pueblo. Yo le pregunto a usted, ¿en dónde está? ¿En dónde usted está para poder ser de ayuda en su matrimonio, en su familia? ¿Y en dónde está usted para poder ser de ayuda para la iglesia? En un lugar inútil no está, porque todos somos útiles, infuncionables en el cuerpo del Señor, ¿sí? Hasta la uña chiquita del dedo más chiquito del pie es útil, ¿no? Aunque a veces nada más acumula mugre, pero es útil, ¿no? Todos somos útiles, ¿no? De diferentes formas, maneras, pero todos podemos servir al Señor. No es yo voy a hacer algo por Dios o cómo quisiera hacer algo por Dios. Es decir, Señor, úsame como tú quieras. ¿Se acuerda, hermano, que hablábamos hace ya tiempo del llamamiento de Isaías? E Isaías, Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Y ante esta solicitud que a Isaías no le estaban preguntando, Isaías 6, no le estaban preguntando nada a Isaías. Isaías lo primero que oyó es una necesidad, y ¿qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. Yo le pregunto nuevamente, como en aquella ocasión, ¿Isaías sabía a dónde? ¿No? ¿Isaías sabía por cuánto tiempo? ¿Isaías sabía si iba a tener seguro social? No. Isaías no sabía nada, hermanos. Isaías solamente sabía una sola cosa, que quería servir al Señor, y que eso era suficiente para poder decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo le pregunto, hermano, ¿usted conoce problemas de aquí de la iglesia? Situaciones difíciles, cosas, necesidades. Nuestra hermana Enid anda, bueno, ya casi están provistos todos los maestros para la escuelita bíblica de vacaciones, pero ¿usted conoce necesidades de esta iglesia? Cosas en las cuales son necesarias, útiles. La pregunta es, ¿y qué estamos haciendo con ellos? ¿O estamos diciendo, no, yo solamente soy copero, eso le corresponde a otro? En su matrimonio, yo le pregunto, ¿problemas hay? Pues no hay, ¿verdad? Pues todos se quedan callados seguramente, ¿no? No hay. Dice Ray que no hay, ¿sí? Pero todos sabemos que hay situaciones difíciles, problemas, adversidades, y la pregunta nuevamente seguirá siendo, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Seamos hijos, seamos padres, seamos esposos, seamos esposa, en la situación en la cual nos encontremos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos ayudando a hacer de resolución para ello? Jesús, hermano, nuestro Señor Jesucristo, dice en su palabra en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló hasta a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Jesús tenía disponibilidad, disposición por entregar su vida por el rescate de nosotros. Sí, tuvo la disposición. Nosotros tenemos la disposición de hacer algo por Jesús. Algunos dirán, no, hermano, es que levantarse muy temprano. O sea, Jesús dio su vida, pero yo levantarme temprano. Qué doloroso, ¿verdad? A comparación de Jesús entregando su vida.
venir todos los días. No es como que Jesús hubiera entregado su vida por nosotros, ¿verdad? Yo le invito, hermano, que cuando tenga algo de apatía recuerde lo que Jesús hizo. Y si eso no se la quita, no creo que haya poder humano que se la pueda quitar. Nehemías, capítulo 1, comienza con un corazón que se duele por la ruina, que clama día y noche a Dios y que se ofrece con disponibilidad sincera para ser usado por Dios. Así como inicia toda verdadera restauración de iglesia, de familia o de vida personal con sensibilidad, oración y disponibilidad. Yo le pregunto a todos mis hermanos en Cristo que hoy están aquí, ¿lloramos por la condición espiritual del pueblo de Dios? ¿O somos completamente indiferentes? ¿Cultivamos nuestra vida de oración y de dependencia en el Señor? ¿O solamente intentamos hacer obras sin la ayuda de Dios, solamente por nuestras propias fuerzas? ¿Estamos disponibles para que Dios nos use donde Él quiera? ¿O le ponemos restricciones a nuestro Dios? En el matrimonio, ¿no ha escuchado usted la frase que dice, es que así soy y así me moriré? Ya parece canta. No tenemos una disposición por cambiar o hacer algo. Pero hermano, yo le invito a que vea a Nehemías. Un copero se transformó en un restaurador. Dios lo puede usar a usted para transformar su iglesia, su vida, su matrimonio, su familia. No seremos las personas más capacitadas, pero con que tengamos disposición y el deseo del Señor por servirle, mucho, mucho es. Y si hubiera aquí en esta hora alguien que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, yo le quisiera mencionar solamente estas palabras. Hay un mejor restaurador que Nehemías, y ese es Jesucristo. Y la historia de Nehemías no solamente trata de muros, trata de una vida. Y hoy puede Jesús restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia, pero no bajo tus propias fuerzas, sino solamente bajo las fuerzas de nuestro Dios. Si hubiera alguien que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, te invito a que reconozcas que verdaderamente que tu vida se puede encontrar en ruinas, en desastre. Por más que nosotros podamos decir es que a mí no me duele nada, a mí no me pasa nada. Todo hombre, dicen por ahí, tiene en su corazón un hueco del tamaño de Dios que solamente Dios puede llenar. Dios puede restaurar. Yo te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y dejes que Él verdaderamente pueda restaurar tu vida. Yo les invito, hermanos, a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Y sobre todas las cosas le digamos al Señor, heme aquí, envíame a mí. Santo y bendito Dios, en esta hora agradecemos tus bondades, tu amor, tu misericordia, que en todo tiempo, Señor, tú has sido bueno con cada uno de nosotros aquí presentes, Señor. Y en esta hora, Señor, que conocemos, sabemos de las situaciones de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestra propia vida, primeramente te rogamos, oh Dios, que nos pueda doler en nuestro corazón de tal manera, Señor, que reconozcamos nuestros pecados, que reconozcamos nuestra situación. Estos problemas, adversidades, no solamente son fuera de nosotros, sino que también son parte de nosotros. Señor, perdona nuestros pecados individualmente, como familia, Señor, como cada una de estas familias puedan reconocer sus faltas delante del cónyuge, de sus hijos y de otros, Señor. Pero también asimismo que como iglesia, Señor, podamos reconocer nuestras fallas, nuestros pecados, y todos, Señor, a una sola voz podamos decir, sí,
hemos pecado todos nosotros como iglesia de diferentes formas, de diferentes maneras, con apatía, Señor, con faltas, con diferentes formas, Señor, en las cuales no hemos contribuido, Señor, para tu iglesia. Te rogamos, oh Dios, que hoy podamos comprometernos, Señor, contigo principalmente, Señor, a ser parte de los que edifican, no de los que destruyen, Señor. Que podamos ser útiles en tus manos, Señor, para construir, para restaurar, para hacer tu obra, Señor, en la iglesia, en nuestras familias, en nuestra vida, Señor. Y que sea el poder de tu Santo y Divino Espíritu, Señor, sobre todas las cosas, que nos ayude a restaurar, Señor, nuestra vida, Señor, nuestra familia y la familia de Dios, que es esta tu iglesia, Dios. Permítenos, Señor, que cada uno de nosotros seamos parte de los que construyen y que todos podamos decir: heme aquí, envíame a mí. Úsanos, Señor, úsanos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén.